Bien, a esta hora de la mañana saludamos con el sociólogo David Chávez. Con él vamos a analizar la coyuntura política que vive el país. Lo ponemos en pantalla. David, gracias por aceptar esta conversación aquí en Ecuador en directo. Hola Jaime, buen día. Un saludo para Carla también y para quienes nos ven y nos escuchan. Gracias por la invitación. Escucho como medio distorsionado el audio. No sé si... o está muy bajo, me parece, acá. A ver, intentemos. David, bueno, ahí veíamos justamente lo que está pasando acá en Guayaquil, ¿no? En Sauce 6, una persona que estuvo a punto de ser secuestrada decide cerrar un negocio y seguramente se pierden algunos empleos producto del cierre de ese negocio. Cada vez que vemos al presidente de la República hablar, ayer habló en Machala, él nos habla de que el país está bien y sigue diciéndonos este discurso trillado que no hay que arriesgar lo que se ha ganado. ¿Esto es lo que estamos ganando? Bueno, sí, es la primera pregunta que tendríamos que hacernos frente a estas afirmaciones del gobierno es ¿qué es lo ganado? El país sigue números más, números menos, exactamente en la misma situación de hace un año. Y en algunos aspectos, como la situación de la democracia, por ejemplo, en una situación aún más crítica. Eh, Me parece que es tiempo además de ponernos a pensar en el modelo. Es decir, creo que si estas elecciones son un pretexto para algo, debería ser la posibilidad de discutir los modelos de Estado, los modelos de sociedad y los modelos de economía que están en juego en la elección, no solo las personas. Hemos tenido la oportunidad de ver un mismo modelo durante estos últimos años que está derivando en todos los órdenes, en el político, en el económico, en el de seguridad, etcétera, en lo que vemos ahora con Daniel Noboa. Hay que tener en cuenta que entre Moreno, Lasso y Noboa hay continuidad, son el mismo modelo. Inclusive quienes los apoyan han sido los mismos a lo largo de todo este tiempo, en los medios de comunicación, el apoyo que les dan las Fuerzas Armadas y la policía cada vez es más obsceno, cada vez es menos democrático, pero ha sido exactamente lo mismo. Entonces, es tiempo de pensar un poco más en eso. Ojalá, bueno, dudo mucho que esto ocurra, porque es una barbaridad tener 17 candidatos, pero uno esperaría que esa sea, por ejemplo, la discusión que ocurre en el debate presidencial. ¿Y por qué hay gente que lo respalda aún a Noboa? Mira, mi tesis, creo que ya lo he dicho antes acá también, mi tesis es que la sociedad ecuatoriana viene de un proceso de derechización muy acelerado. O sea, haría primero una premisa más general. Los problemas de la política no son solo de la política, son de la sociedad, ¿no? La política siempre refleja dinámicas que están generalizadas o que son tendencias sociales. Entonces, es decir, voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando tienes una gran parte de la sociedad culpabilizando a los niños de las Malvinas del horrible crimen que acaban de cometer muy probablemente a las Fuerzas Armadas, eh, ahí hay un problema con la sociedad. No son solo los políticos. Vistas así las cosas, yo lo he dicho desde hace tiempo, me parece que Noboa es un fenómeno político interesante para el análisis, horroroso para la democracia, porque desde hace tiempo, con el anticorreísmo como punta de lanza de las derechas, se vino produciendo en la sociedad un fenómeno de derechización muy extrema, es decir, lo que está ocurriendo en el mundo, además, esto no es una novedad del Ecuador, una fascistización de la sociedad, sobre todo de las clases medias de nuestro país, de que cada vez iba asumiendo posiciones más recalcitrantes de derechas, más clasistas, más racistas, más violentas, muy poco democráticas, muy favorables a cualquier forma despótica y autoritaria de ejercicio de poder siempre y cuando sea de derechas. Lo curioso en el Ecuador es que esto venía gestándose desde hace tiempo, pero las derechas no lograban conseguir el modo de convertirse en la representación político-partidista de esa tendencia que estaba en la sociedad. La sociedad se adelantó a la política, digámoslo así. Esto ha tardado mucho en decantar y me parece, al menos mi hipótesis sería, que me parece que Noboa ha logrado traducir ese sentimiento hacia su representación política y ha terminado por convertirse
en el representante político de los sectores de extrema derecha que están en la sociedad, no tanto en la esfera política en sí misma, sino en la sociedad que vemos en redes, en el periodismo, etcétera, etcétera. Estos sectores extremos, fascistoides, han encontrado en Noboa a su representante político. Me parece que esta es la novedad más importante de este último tiempo en la política ecuatoriana. ¿Y cuál ha sido la herramienta más importante de comunicación de Noboa para poder lograr llegar a la gente y al que tal vez no convencía, lograrlo convencer? Creo que ahí, siguiendo lo que dicen los expertos sobre esto y la gente que está investigando las ultraderechas en el mundo, un factor esencial de cómo operan políticamente las ultraderechas son las redes sociales, el modo en que manejan las redes sociales. Inclusive más allá de los medios también son importantes porque en el Ecuador cada vez la situación de los grandes medios de comunicación tradicionales es más deplorable, ¿no? Es decir, suscriben barbaridades, suscriben atrocidades solo por defender a los gobiernos que creen que deben defender y atacar a las fuerzas políticas que creen que deben atacar, teniendo en cuenta que además ese no debería ser un rol de los medios de comunicación. Pero ¿qué le vamos a hacer? La política acá no se resuelve por medios democráticos, se resuelve por medios antidemocráticos, por los grandes medios, las grandes empresas mediáticas privadas que no las elige nadie, los jueces, las fiscalías, etcétera, que tampoco son electas por nadie democráticamente, y ahora las fuerzas militares y la policía, que tampoco, que obviamente no son electas democráticamente. Pero bueno, volviendo sobre la idea principal, me parece que de todas maneras, yo ahí coincidiría con lo que se dice mucho en los análisis y en las investigaciones que se hace sobre esto, que las ultraderechas han logrado y han encontrado que el campo propicio para la expansión de sus ideas, de sus mensajes políticos, son las redes sociales, porque efectivamente las redes sociales no tienen ningún filtro. Las redes sociales es algo así como la generalización de la conversación de bar. Eso es decir, si estás en un bar tomando unas cervezas con amigos, puedes decir cualquier barbaridad, pero en otros tiempos eso quedaba entre los amigos y ya. Ahora eso ocurre públicamente, se convierte en opinión pública y no hay filtros para saber qué es cierto y qué no es cierto. Entonces las redes sociales son muy efectivas para la derecha. Esto en ocasiones, algunos colegas, analistas y demás que centran excesivamente, yo no digo que eso no sea importante, pero sí centran excesivamente la política en lo comunicacional, no logran ver que el modo en que funcionan, no el mensaje en sí mismo, sino cómo están estructuradas las redes sociales, favorece mucho más a la derecha que a la izquierda, porque en las redes sociales es mucho más fácil difundir mensajes simples, mentiras, tratar de hacer una reflexión más crítica y compleja en redes sociales es mucho más complicada. Es por eso que usualmente estas favorecen mucho más a las derechas que a las izquierdas. ¿Y qué herramientas debe utilizar el otro lado, el progresismo, para contrarrestar todo esto? Bueno, yo lo he dicho muchas veces, creo que lo he dicho también aquí varias veces, es ir a la política, es hacer política. O sea, porque la derecha hace política, o sea, las redes sociales le sirven porque hace política, política dura. O sea, es curioso, ¿no? Mientras la izquierda se modera, fenómeno también global, eso no pasa solo acá. Acá creo que, de hecho, no ha pasado tanto como en otros lados. Mientras la izquierda apuesta a la moderación, entonces se va moviendo hacia el centro, va haciendo una política soft de los mensajes banales, de los mensajes cool para que llegue a los jóvenes, todas estas cosas que los estrategas y los comunicólogos de la política dicen. La derecha cada vez más, o sea, la derecha puede fácilmente salir a decir cosas como que las mujeres deben volver a cumplir su rol de amas de casa o como que el pobre es pobre porque quiere, o ya en el mensaje dramático de estos, de lo que ha ocurrido en el país, como te decía, gente que con todo esparpajo sale a criminalizar a los niños pobres y racializados. Es decir, la derecha se pone cada vez más radical y la izquierda cree, porque además la derecha, es curioso, la derecha no se cree el cuento de la democracia liberal. Es lo que está haciendo Noboa. No, Noboa arrastra con un tractor toda la institucionalidad democrática y no pasa nada, porque ahí los que se quejaban de otros supuestos autoritarismos, ahí no solo que no dicen nada, sino que lo respaldan.
Entonces, mientras la derecha hace eso, la derecha estigmatiza a todo el mundo, criminaliza a todo el mundo. Mira lo que acaba de ocurrir con la selección de la Corte Nacional. El neofascismo criollo nos acaba de privar a quien habría sido una excelente jueza constitucional como Angélica Porras, con el estigma y con la etiqueta de que es correísta, que no es además, es una locura. Entonces, esto es lo que opera al final de la política de ellos, una confrontación dura, violenta, etcétera, y la izquierda, en cambio, trata de superficializar la política y eso me parece que es un error estratégico terrible. Hace unos días yo veía un video de un comentario de uno de los altavoces del gobierno, el señor Carlos Vera, que él le da la razón a todo lo que hace el presidente de la República y termina diciendo por último que no importa si se forza la Constitución. O sea, le dan la razón a lo que haga este presidente. Gente que hace comunicación, pero más me parece que ya no es comunicador el señor Vera. Ha tomado una postura política o de revanchismo contra la Revolución Ciudadana. O sea, no importa si se viola, se hace lo que sea con tal de que el progresismo no llegue. Mira, sí, sobre eso yo anotaría ahí dos cosas. Lo primero es que eh, estos años nos han dado una gran lección política en el Ecuador respecto de lo que ha sido el anticorreísmo, ¿no? Porque el anticorreísmo se ha upado en algunas ideas que al final de cuentas no son centrales, son solo pretextos. Porque cuando sacamos el balance final, cuando vemos a todos los sectores que apoyan a Noboa ahora y que le apoyan inclusive en estas medidas antidemocráticas, en los atropellos que comete a la Constitución, en la burla permanente que hace de la institucionalidad, de la escasísima institucionalidad democrática que le queda al Ecuador, el mensaje es claro, es decir, a todos esos, o sea, con Correa, el problema no era el autoritarismo. Porque ahora no solo que ya sería bueno que se queden callados, no es que se quedan callados, aupan, apoyan y aplauden el autoritarismo de Noboa, como acabas de decir en el caso de este mal llamado periodista, pues yo quería decir que es como un propagandista del gobierno, digamos. Ayer leía a Gabriela Panchana también, no sé si leíste ese hilo. Ayer leía a Gabriela Panchana también. ¿No escuchas? ¿Me escucha? Algo pasó. Esperemos que se recupere el retorno de David Chávez, que está haciendo justamente el análisis de esa postura que ha tomado Carlos Vera, ¿no? Decir que no importa si se forza la Constitución, o sea, si se viola la Constitución, con tal de que se cumplan los objetivos que tiene este presidente, ¿no? O sea, aquí en este país, para esta gente que hace disque periodismo, se puede hacer lo que quiera mientras sea un presidente que sea de la misma línea de ellos. David, ¿me escuchas? Acá no tengo audio vuelta. Si sales y vuelve a entrar, tal vez recuperamos el audio. Eso suele ocurrir a veces. Ponga la Carlita que está ya a mi lado. Gracias a todos. No se olviden seguir dando los likes. Ya mismo estaremos conversando también con el doctor Omar Maluc, docente investigador. Hablaremos del debate que se dio el domingo de los candidatos a la vicepresidencia y del debate que será este domingo. Expectativas, ¿no? Hay muchas expectativas en el debate del día domingo, Jaime, y yo creo que el domingo va a ser un día donde el Ecuador se va a volcar definitivamente a mirar cada una de las intervenciones de los candidatos. Yo creo que es súper importante. En los últimos tiempos los debates han sido importantes y han marcado una línea conductual para el proceso siguiente. Alguien me decía ayer que ese sorteo que se dio para el debate el día de ayer parece sorteo de casino cuando se amarra todo. Yo le digo, no soy experto en temas de casino, pero todo es posible en este país. Aquí todo es posible, no hay muchas coincidencias en el sorteo de jueces, que a los mismos jueces les toca llevar procesos de los que están perseguidos por la justicia. Bueno, en fin, porque hay otros que ya no quieren, pues no, a mí no me pongas esos casos que yo voy a fallar acorde a lo que tengo que fallar. A mí no me vas a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces hay persecución y todo esto, ¿no? Y hay ciertas dudas de mucha gente. Yo creo que sí nos deja muchas dudas, sobre todo cuando ves el tablero y la posición en que se
van a enfrentar los candidatos al debatir, ¿no? De pronto nosotros, o yo creo que el pueblo ecuatoriano sí le hubiese gustado o esperaría ver un debate de confrontación de ideas o de ideales entre derecha e izquierda, que son las tendencias pues, que están marcando en este momento la palestra electoral. Pero bueno, ese es lo que se dio. Es obligatorio el debate, así que veremos pues a todos los candidatos estar ahí. Y yo creo que tienen que prepararse porque yo aspiro que esta vez el pueblo no se deje engañar. ¿Ya está David? David. A ver, ¿cómo estamos ahora? Mejor que antes. Creo que fueron mis audífonos, perdón. Sí. Te iba a decir, pero no quise interrumpirte. David, me quedé con el tema de Gabriela Panchana, que justamente también leí un mensaje ayer de esta señora que creo que es analista política y decía que le proponía al presidente de la República que, me parece, saque de la contienda electoral a los candidatos de la Revolución Ciudadana, ¿no? Tanto asambleístas como candidato y candidata y candidato a presidenta y vicepresidencia de la República. Esa gente hace opinión política en este país. Sí, es impresentable, además degradan el oficio. Les juro que para mí cada vez es más difícil identificarme como analista político porque el oficio está tan venido a menos por personas por personajes como esta señora. Porque creo que eso no contribuye. Si algún rol, digamos, es igual que el periodismo, ¿no? Si nosotros algún rol tenemos en la posibilidad de construir la llamada opinión pública, debemos tener ciertos niveles éticos. Uno no puede salir a decir semejante tontería a nombre de que es analista político. Pero, retomando lo que te decía, el problema es que lo que lo que hemos visto, pero hasta la saciedad en todo este tiempo, es que toda esta gente que se quejó tanto durante el correísmo del supuesto autoritarismo que representaba la Revolución Ciudadana o que representa la Revolución Ciudadana, ahora no solo no se queja, sino que aplaude el autoritarismo de Noboa. Entonces, la conclusión es, el problema con el correísmo no era el autoritarismo. Así como encubrieron a Lasso y sus oscuros vínculos con Cherres y con Danilo Carrera, en esa época lo encubrieron. Entonces tampoco es la supuesta o eventual complicidad con el narco que puedan tener algunos actores, ni con la represión, porque son los mismos actores que en cambio encubrían, aplaudían o felicitaban la represión a las movilizaciones sociales de 2019 y 2022. Entonces el problema con el correísmo de todos estos sectores no es nada de lo que han dicho. Me parece que esa es una primera conclusión, es otra cosa. Y en segundo lugar, esta gente no se pierde, o sea, esta gente piensa que, o sea, no se pierde en el sentido de que la democracia solo sirve para atacar al contrario, cuando se trata de el poder real de quienes ellos favorecen, sencillamente lo van a defender y lo van a defender en todo su ejercicio autoritario y despótico sin importarles ningún tipo de mediación democrática. ¿Cómo está, sociólogo? Muy buenos días, es un placer saludarlo. En este contexto electoral, ¿considera usted que fue importante que haya existido un debate de los vicepresidenciables? Sí, sigo con esta incomodidad de que tener demasiados candidatos es un atentado para todos nosotros, ¿no? Es decir, se lo decía un colega ayer o hoy día, no lo recuerdo, pero ver estos debates es como ese ejercicio que tienen los gringos de estas citas de un minuto, en donde uno va a un sitio, se sienta con alguien, le oye un minuto y decide si sí o si no. Es algo parecido, es una locura. O sea, en realidad, hago una digresión ahí. Creo que como sociedad tenemos que discutir seriamente la urgente necesidad de regular a los partidos. Debemos fortalecer los partidos en este país. En lugar de pensar en tonterías como en quitarles el financiamiento público, deberíamos pensar en cómo regulamos para que los partidos sean organizaciones fuertes y estables y no esta feria de la alegría que son en cada elección. Pero, más allá de eso, me parece que la posibilidad de que se haya ampliado el debate, no solo presidencial, sino vicepresidencial, suma a la democracia. O sea, y eso en una situación de una tan grave crisis democrática como la que vivimos, es algo que hay que saludar. Lo primero. Y lo otro, lo que ya se ha dicho, me sumo, creo que ha sido ya casi un consenso en el análisis del debate vicepresidencial, el nivel del
debate vicepresidencial. Es decir, me parece que tanto en relación a las propuestas, la solvencia de varias de las candidatas que se presentaron y del candidato de la Revolución Ciudadana, que está entre los más destacados, de las más destacadas, digamos, entonces me parece que eso es saludable, eso muestra que es posible hacer política de otro modo. Pero yo añadiría algo que conecta con lo primero que dije y que creo que no se ha dicho mucho. Los candidatos más destacados son candidatos que han estado vinculados a organizaciones partidistas o que han venido haciendo militancia política desde mucho tiempo atrás. Lo cual nos dice, ese es el lógico funcionamiento de los partidos. Los partidos forman sus cuadros. Tener experiencia política o experiencia de militancia organizativa es crucial para que los políticos tengan otro nivel. Y me parece que eso es lo que nos evidenció el debate. Es decir, el buen nivel de quienes ya se ha dicho, ¿no? Cristina Reyes, Dayana Pazley, Verónica Silva y del propio Dio Borja, no son productos solo de ellos y sus talentos particulares. Creo que eso es algo que hay que subrayar en la grave situación institucional y democrática que tenemos. Es producto del trabajo que hacen los partidos. Yo lo voy a decir tal como se me viene a la cabeza en este momento, yo estoy harto de los colegas que dicen que en este país no hay partidos. El gatopardismo, otro error de los analistas, el gatopardismo, meter todo en el mismo saco. Eso no es cierto. En este país hay partidos. Que tengan defectos, que no nos gusten los partidos que hay, eso es otra cosa. Pero hay partidos que hacen trabajo, que organizan a su gente, que le dan formación política y que sobre todo le dan experiencia en la gestión pública. Los más destacados, insisto, han sido gente que cumple con eso, que se formó en partidos, que militó en partidos y que tiene experiencia en la gestión pública. Me parece que además, incluyo un poco esta idea con esto, creo que lo que ya han anticipado varias colegas y colegas analistas y colegas especialistas en estos temas, creo que además vamos a tener una gran diferencia con el debate presidencial. Creo que vamos a ver un gran desbalance en relación al debate presidencial respecto a lo que vimos con las candidatas vicepresidenciales. ¿Qué lectura le das a la no participación de María José Pinto en el debate? Fue María Cristina Reyes la primera en hacer notar la ausencia, indicándole pues que o no había querido participar o su jefe no le había dado permiso. Bueno, en cuestión, la cosa es que se hizo notar su inasistencia, deja mucho que decir o mucho que pensar, porque bueno, el presidente Noboa pues sin duda alguna ha tenido una actitud muy desagradable y soslayante, vulnerar la norma constitucional cuando hablamos de la vicepresidencia de la República. Entonces, ¿qué mensaje nos da Daniel Noboa como tal y María José Pinto al no asistir? Bueno, además que estamos con el riesgo que nos tienen a la expectativa de que podría ser que Noboa no asista también al debate presidencial. Lo primero es que debo reconocerles una cosa, me parece que están conscientes de sus limitaciones. O sea, si no quieren asistir a los debates es porque saben que es muy difícil. Dos cosas, saben que es muy difícil defender al gobierno. Es decir, si bien el gobierno tiene un apoyo importante, eso, lo que dije hace un momento, eso es una novedad. Es la primera vez que vamos a tener un candidato de derecha con un voto duro muy grande, o sea, tener más del 20% como voto duro, eso le da una enorme fortaleza política, pero al mismo tiempo casi todas las encuestadoras han coincidido en eso, tiene rechazos muy fuertes también. Entonces, y eso es porque, claro, hay críticas muy duras a lo que ha sido el gobierno. Entonces, primero es un gobierno difícil de defender, hay que tener mucho talento retórico, mucha inteligencia y demás para poder defender a un gobierno como este. Y me parece que ni el candidato presidencial ni la candidata presidencial tienen esas condiciones. O sea, más bien se caracterizan porque tienen enormes limitaciones para poder hacer ese tipo de defensa que se requeriría. Entonces, y lo segundo es que además, solo imaginemos, digamos, sé que es un ejercicio al absurdo, pero ¿cómo habría quedado la señora Pinto frente al desempeño de sus competidoras en este debate? Seguramente habría quedado muy mal. Y además habría tenido que responder a ataques seguramente agudos, duros, que le habrían hecho las otras candidatas. Entonces me parece que ahí tomaron la decisión correcta, no la correcta para la democracia, la correcta para ellos en su maquiavelismo
criollo y demás con el que operan permanentemente. Y si Noboa no va, responderá un poco a lo mismo. Pero para mí no es de extrañarse, o sea, porque este es un gobierno que sigue mostrando cada día que la democracia la tiene sin cuidado. Es terrible para la democracia porque el gobierno debería estar ahí, sin duda, digamos, no solo en el que es obligatorio, ojalá y no haga el desaire de encontrarse de encontrar a Trump como fuerza mayor para no asistir, pero sí es un desaire que no haya ido la vicepresidenta y que además al otro día o horas después ponga unas fotos trucadas además de ellos corriendo o alguna cosa parecida. Es un desaire, o sea, es permanentemente, porque además es un gobierno que opera así. O sea, recuerda a Noboa tatuándose a pocos días del horror de los niños de las Malvinas, tatuándose solo del Plan Fénix. Eso creo que no se dijo mucho. Esto, alguien por ahí hizo una comparación a lo de aquella otra inefable personaje de la derecha política que es María Paula Romo, con aquella camisa que parecía evocar a las personas que perdieron los ojos en la represión de octubre de 2019. Es algo parecido, es una ofensa, es una afrenta al dolor que estaba viviendo gran parte del país producto de eso. Entonces, ofender la democracia para ellos es permanente. Y, sin embargo, debo señalar también una cosa respecto al debate en general que me pareció, que sí me parece, que sí podría ser una crítica. Creo que hubo poca solidaridad con Abad y eso me pareció problemático. Recuerdo que fue Diego Borja, creo que Verónica Silva hizo alguna referencia, pero no más. Yo esperaba que de alguna manera haya una contundente solidaridad de la mayoría de candidatas con Verónica Abad, no porque sea Verónica Abad, sino porque ese es el lugar que ellos van a ocupar y ellas van a ocupar, y sería terrible que tengan que sufrir la violencia política y demás que ha sufrido Verónica Abad. Así es, concuerdo, ¿no? Sería definitivamente devastador que otra mujer o otro personaje, un vicepresidente, cualquiera que sea, tenga que sufrir lo que ha sufrido la señora Verónica Abad, más allá de que guste o no guste, pero el pueblo lo eligió. Y yo cuando voy a la papeleta veo un binomio, no veo una cara sola, un rostro solo, veo dos. Y eso es importante mantenerlo. Ahora, sociólogo, David, vamos este domingo a vivir ese debate y yo me imagino que sí has visto cómo están divididos los grupos, ¿no? Entonces tenemos en el primer grupo, podríamos decir, la derecha radical, neoliberal, ultraderecha, incluso con el señor Tillería, como se ha catalogado, pues incluso él mismo. Y por otro lado, en el siguiente bloque, vemos a la centro izquierda, al progresismo. Vamos por el primer bloque, donde está Daniel Noboa. ¿Tú crees que ese bloque de ahí tenga la capacidad, quiera, pueda o use como estrategia el interpelar a Daniel Noboa de una forma fuerte? Por ejemplo, yo simplemente como hipótesis, un Tillería podrá interpelar a Daniel Noboa, un Henry Kronfle lo hará. Mira, lo veo difícil, o sea, me parece, es que ya uno no puede dejar de ser mal pensado con lo que pasa en el Ecuador. Es increíble. O sea, yo no puedo, ya lo decían ustedes, yo no puedo dejar de pensar que esto fue un sorteo amañado, una cosa realmente deplorable. ¿Por qué? Porque, a ver, en ese grupo, en el de Noboa, que está evidentemente todos los sectores de la derecha, va a ser difícil interpelarlo porque comparten la visión de país que tiene Noboa. Es más, o sea, oí hace poco, hoy en la mañana, una entrevista con Henry Kronfle en la que atacaba a Glass, decía que era un delincuente y no sé qué. Es decir, ¿cómo recuperamos ahí una discusión más democrática de si en ese caso hay o no persecución política? Que digo, yo debería haber, estoy soñando, por supuesto, eso no va a pasar en este país, pero debe haber una discusión más democrática respecto de qué ha pasado con la persecución política. Es decir, un poco más viendo matices, no un poco en blanco y negro, de son delincuentes, que tal vez no, tal vez cometieron algún delito, pero ya no tienen que pagar esa pena. En fin, es decir, habría que tener una discusión más fina, pero en este momento eso es imposible. Entonces, lo tomo como ejemplo para decir, va a ser difícil. Ellos están diciendo, a la vieja usanza, los socialcristianos, ese ha sido uno de sus mantras de toda la vida en la política, mano dura con la delincuencia, fortalecer la represión, etcétera. Entonces va a ser muy complicado que lo interpelen. Comparten la idea neoliberal,
recuerda que fue la sensación que tuve más allá de las más destacadas candidatas. El resto, que pasaron un poco sin ser advertidas, repitiendo ideas que uno oye en las redes, etcétera. Pero si sacas en síntesis, ¿qué es lo que dijo la mayoría? La mayoría compartía todas estas ideas que la derecha va poniendo en juego, ¿no? Recuerdo aquello de que tiene que haber un plan Colombia, que tiene que haber pena de muerte hasta para los jueces, que tiene que haber, que después corrigió, pero me parece que es porque le llamaron la atención de que era excesivo, que tiene que venderse todo, que tiene que privatizarse todo. Este cuento, por ejemplo, lo dijeron varias de las candidatas, este cuento de que hay que hacer reformas legales para que haya inversión privada en el sector eléctrico y en los sectores estratégicos, lo cual es un cuento, porque sí se puede hacer, el propio Noboa lo ha hecho. Entonces, claro, es todo este sentido común de derechas que comparten todos esos candidatos. O sea, en realidad, esa elección, ese sorteo, es un sorteo muy cómodo para Noboa, porque les va a resultar difícil interpelarle porque comparten plenamente el modelo. Y vuelvo sobre lo que dije inicialmente, porque hacia dónde hay que llevar la discusión política en este país es esa discusión de qué modelo político tienen, qué modelo económico tienen. Ya yo no veo ninguna diferencia, o muy pocas diferencias con todo ese grupo. Doctor, perdón que lo interrumpa. Daniel Noboa se ha apalancado del anticorreísmo y ese anticorreísmo empezó muy fuerte con el movimiento Construye de María Paula Romo, que era el que llevaba al señor Villavicencio pues, a una candidatura, o que lo llevó. ¿Cuál podría ser la posición de Cucalón entonces? ¿No? Porque asumo yo que ese voto de Daniel Noboa él lo quiere captar. Y se puso en Construye con esa idea o con esa mentalidad, ¿no? De captar ese voto neoliberal y ese voto del anticorreísmo. Por ahí de pronto no podríamos ver a alguien que de una u otra forma trate de fraccionar a Daniel Noboa. Sí, podría ser Cucalón efectivamente el que trata de cumplir ese papel. No sé si Cronfle también. Pero digo, claro, no le van a dar por el lado de la derecha. Creo que Cucalón podría ser. Dudo de Cronfle. Creo que Cucalón podría ser. Pero que sería interesante, al final puede ser una opción para la gente que vota por la derecha. Pero me temo que una de las líneas que quizá manejen, siempre aquí especulando, ¿no?, sobre lo que puede pasar, pero quizá una de las líneas que manejen más bien es acusarle a Noboa de correísta, vamos a decir así. O sea, no tanto porque está con Correa, sino porque le van a acusar de ser igual a Correa. O sea, de ser igual de autoritario, de no sé qué. Es muy posible que las líneas discursivas vayan por ahí, ¿no? Entonces, porque creo que a lo que están jugando, me parece que lo he visto sobre todo con Cucalón y con Construye, es a esto de ser una especie de tercera vía frente a los dos autoritarismos, digamos, ¿no? Entonces, ¿podrían construir una línea discursiva por ahí? Claro. Estamos hablando del gobierno que provocó todo esto, aquel del Moreno en el que estuvo Romo y que después apoyó al de Lazo, es decir, ahí hay una continuidad, ¿no? Que habría que señalar, pero obviamente en el debate de derecha eso no se va a señalar. Me parece que un poco se acusarán de quién es más parecido a Correa y quién ha tenido más pactos con Correa, qué sé yo. Creo que la discusión seguramente irá por ahí. Ok. Y bueno, vamos con el tema de las izquierdas, ese segundo bloque donde está Pedro Granja, Leonidas Issa, está Luisa González. Tenemos, por ejemplo, ahí tres frentes. ¿Se van a sacar los ojos entre ellos? O sea, es un poco preocupante porque si tienes un mismo ideal, sabes que tu enemigo no es el que está al lado, ¿no? Sino el que estuvo antes. Pero es preocupante porque en la desesperación por captar votos, querer arañarse votos, ¿cómo puede llevarse ese debate entre las mismas izquierdas? ¿Se van a respetar? Yo recuerdo que cuando trataron de hacer esta gran concertación de las izquierdas, dijeron que se iban a respetar entre ellos. ¿Se va a ver eso reflejado en el debate? ¿O esperemos que se deje? Ojalá que sí, pero es que es un mal de la política en el Ecuador. O sea, el sentido democrático, el sentido estratégico inclusive. Es decir, las izquierdas tendrían que hacer un cordón sanitario frente a la derecha fascista o neofascista que está ascendiendo en este país de la mano de Daniel Noboa. Habría que hacer un cordón sanitario, pero las izquierdas se suman al cordón sanitario contra el correísmo. Y ahí es donde las sospechas abundan sobre cómo ocurrió ese sorteo, porque efectivamente, mientras en el primer caso
por más que lo interpelen, etcétera, el problema es que Noboa tiene una ventaja, porque si la discusión va a ser correísmo-anticorreísmo, como decíamos, Noboa tiene la ventaja de ser el mayor de los anticorreístas en este momento, el más depurado, el más decantado, y eso se debe a una cosa, es el que sí ha hecho cosas graves contra el correísmo, como invadir una embajada para capturar a Glass. Lo que a Noboa le dio ese hecho, sumado a otros, pero principalmente ese, como respaldo de esos sectores derechizados de la sociedad es enorme. Entonces, frente a eso es difícil. O sea, la gente cuando te dice, porque inclusive la gente de derecha dice, cuando uno conversa, dice, sí, no, le faltan cosas, pero sí ha hecho una buena gestión. Y uno dice, ¿cuál? Y no, lo que pasa es que la gente está sintiendo que que Noboa ha sido un anticorreísmo práctico, un anticorreísta que hace cosas. Entonces ahí tiene ventaja. En cambio, del lado de las izquierdas, para Luisa González es mucho más difícil porque seguramente la estrategia, como siempre son tan brillantes en las izquierdas, la estrategia que tendrán es todos contra el correísmo. Y será atacar al correísmo en lugar de atacar al gobierno, que es lo que habría que hacer. Y entonces me parece que ahí en cambio eso va a perjudicar en parte al correísmo, ¿no? Yo no tengo que de todas maneras relativizar esto. Me parece que el debate no va a ser tan decisivo porque tenemos una consolidación tan dura del voto en torno a los dos candidatos fuertes que quizá no altere demasiado el debate, más allá, no es la misma situación de 2023, digamos, en donde el debate fue decisivo, porque fue el debate post-muerte de Villavicencio, y más allá de eso, no, ni siquiera era por la muerte de Villavicencio, era porque no había ninguna candidatura de derecha consolidada. Entonces, el debate sirvió para que la derecha decida, digamos, los sectores de derecha decidan por quién votar. Pero me parece que de todas maneras en esa simetría va a estar más difícil para Luisa González tener que empezar a defender cosas absurdas de las que seguramente se le acusarán, y creo que ahí vemos un desbalance en relación a lo de Noboa. Finalmente, David, ¿qué lectura darle a lo que está haciendo Noboa respecto al tema de la licencia? Que, bueno, por último ha decidido tomar licencia por días y horas. Mira, es que de ahí vuelvo sobre esta necesidad de una mirada de largo plazo, de una mirada de modelos, etcétera. No hay, alguna gente lo ha dicho, ¿no? No hay que perder de vista que Noboa es el mejor producto de lo que inició Trujillo. Así es como hay que conectarlo, ¿no? Es decir, Trujillo inició un camino que en ese tiempo éramos pocos los que advertíamos, que ese camino que estaban iniciando con Trujillo era un camino que solamente podía derivar en una devastación institucional del Ecuador y en una devastación de la democracia, que nunca ha sido fuerte, que todo lo que queramos, pero había una cierta institucionalidad democrática hasta la llegada de Moreno y Trujillo. Entonces, el problema actual, porque esa devastación institucional no es solamente que fue la desidia que dejó que las instituciones no funcionen. Yo lo he dicho, mi argumento sobre eso, mi hipótesis sobre cómo funcionó esto, es que devastar la institucionalidad le servía para concentrar de forma no democrática un poder enorme que les permitiría enfrentarse con el correísmo. Es decir, las derechas y los grupos de poder y los sectores de poder al interior del Estado que no estaban conformes con Correa entendieron bien una cosa: a Correa no le iban a derrotar nunca, y al correísmo no le iban a derrotar nunca en el campo democrático. O sea, no iban a poder. O sea, imaginen que su apuesta habría sido, como hace el correísmo permanentemente, vamos a seguir participando en elecciones, a ver si ganamos en elecciones. Si la apuesta de las derechas y de los sectores de poder y demás habría sido, bueno, vamos a tratar de ganarle el correísmo en elecciones sin alterar las normas, sin judicializar la política, sin perseguir políticamente y judicial y mediáticamente al correísmo, solo hagamos el ejercicio de cómo habría sido este país. Habría sido muy diferente. Y el problema es que lo que decidieron, sabiendo eso, lo que decidieron es no había que dinamitarlo todo porque era la única forma de derrotar al correísmo. Y entonces Noboa es la decantación de ese proceso. O sea, Noboa es el resultado lógico, porque así como se había derechizado la sociedad, institucionalmente habíamos creado las condiciones para que tarde o temprano llegue un líder político autoritario que decida irse por encima de toda la institucionalidad y viabilizar esa concentración de poder de los últimos años. Moreno era y tenía visos autoritarios y despóticos de igual manera. Trujillo se declaró emperador, Lasso, para salvarse el juicio político, decidió llamar a la muerte cruzada. Es decir, ahí hay continuidad.
Por ahí hay unos colegas desubicados, desorientados y que causan vergüenza, que dicen que Lazo era el último demócrata, y yo no puedo hacer otra cosa que reírme al oír semejante tontería. Entonces, claro, todo este proceso que ha venido construyéndose a lo largo de todos estos años termina decantando con Noboa, y me parece que eso tiene también que ver con que Noboa representa uno de los sectores económicos más poderosos del país. Esa configuración entre una poderosa concentración de poder político y de poder autoritario en el Estado con el poder económico oligárquico más rancio de este país, esa combinación tan peligrosa me parece que nos ha dado lugar a este gobierno que ya prácticamente no respeta ninguna legalidad. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque el problema no es Noboa como tal, es que el CNE no dice nada, la Corte Constitucional no para de provocarnos vergüenza, el pronunciamiento que hicieron es una vergüenza, es una Corte inconstitucional, no constitucional, y el único organismo que ha tenido todavía alguna capacidad de disputar eso de vean, hay que respetar la democracia, ha sido la Asamblea Nacional, pero el problema es que la Asamblea Nacional no tiene... ¿Tú crees que la Corte está del lado de Noboa? Evidentemente. No, no solo del lado de Noboa. La Corte es un caso interesante. La Corte a la medida. Del lujo, como le llamaron, ¿no? Porque la Corte vela por el proceso estructural de esta concentración política, ¿no? Por el proceso estructural de lo que yo he llamado bloque de poder. Velan por eso, más allá de las personas concretas. Entonces, por ejemplo, la Corte no dijo nada sobre los tratados internacionales, no dice nada sobre esta ambigua situación de la presencia del ejército de los Estados Unidos en Galápagos. En fin, es decir, es algo así como ellos están pensando en el largo plazo de este proyecto, no solo en el presidente que esté en ese momento. Entonces, claro, ahora con Noboa hacen lo mismo porque Noboa se ha convertido, como digo, un poco en la condensación de todo ese proceso. Es como que Lazo y Moreno fueron transitorios y Noboa se está convirtiendo ya en movilización de este proceso de concentración de poder político y económico. David, queremos agradecerte por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana con nosotros aquí en Ecuador en Directo. A ustedes, siempre es un placer. Un abrazo para ambos. Gracias al sociólogo David Chávez, conversando con Ecuador en Directo en esta mañana.